Verdaderamente, familia, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y tan bueno es que a veces nosotros confundimos el creer que todos son hijos de Dios. Pero la palabra bastante claro nos dice de que solo somos hijos aquellos que hemos aceptado la realidad de un Cristo redentor. La realidad de que un Cristo murió por nuestros pecados y resucitó en gloria. Si nosotros somos capaces, gracias al poder del Espíritu Santo, de entender esta realidad, entonces somos hechos hijos de Dios. Me gustaría comenzar esta palabra en esta hora meditando un poquito acerca del caos, el caos que hay en nuestras vidas cuando no conocemos de Dios. Y vamos a asimilarlo con el primer versículo del primer libro de la palabra del Señor. Por eso me gustaría leer en Génesis, en el capítulo 1, el verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo y reconocemos esa realidad, la luz viene a nuestras vidas. Dice la palabra que la tierra estaba en caos, estaba desordenada, pero Él mismo la había creado porque Él creó los cielos y la tierra. Pero cuando no había intervención directa, divina, en esa creación, era un caos. Es maravilloso entender esta palabra cuando nosotros estamos en una vida de caos, de conflictos, de tristezas, de peleas, de algo que no nos da paz. ¿Somos criaturas suyas? Sí, porque Él lo creó todo. Pero ¿somos hijos suyos? No, hasta que reconocemos la verdad que antes he mencionado. Dice la palabra que el Espíritu vino, el poder de Dios vino, se manifestó en aquella creación y gracias a eso pudo haber un orden. Querida iglesia, es maravilloso cuando tú le entregas tu vida, tú le entregas tu corazón al Señor y pone orden en todos los aspectos de tu vida. Es posible que estés triste, es posible que estés desorientado, desesperado, sin esperanza de lo que viene o de lo que vendrá. Y cuando llega el Señor, todo empieza a ser diferente. El Señor empieza a poner control en tu vida. Ese control y ese orden que a ti te ha costado tanto encontrar en el mundo, en las riquezas o en el bienestar que este mundo te ofrece, tú no encuentras lo que realmente Dios te da. Por poner un ejemplo como título, la palabra de hoy tiene un mundo en caos. Imagínate que Dios ha creado ese mundo y lo deja. Tal cual como lo creó, no interviene, no pone luz, no separa las aguas, no da vida, no empieza a generar vida, a generar animales y luego la corona de su creación que somos nosotros. ¿Para qué creó entonces una tierra en desorden? ¿Para qué crees que Dios te creó a ti? Si no es con el fin o con el objetivo de reinar en tu vida. Con ese objetivo has sido creado, hermano mío. Si aún no te has acercado al Señor, ven y entrégale tu corazón. Dice la palabra en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, dice la palabra,
tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Como estaba en un principio la creación en desorden, así mismo estás tú cuando no has querido aceptar la realidad de ese Cristo resucitado. Estábamos como ovejas que no tienen pastor, perdidas y sin dirección. Por eso viene Él y Él se compadece. Por eso viene Él y dice, soy el único que puede poner orden. Soy el único que puede transformar la vida de estas personas, poderles dar paz, poderles dar amor y regalarles una eternidad a mi lado. El Señor es maravilloso, el Señor tiene compasión de ti. ¿Por qué no le entregas ese mundo en caos en el que vives y le dices, Señor, quiero que gobiernes mi vida? Señor, quiero que intervengas en mi matrimonio, en mi salud, para con mis hijos, en mis finanzas, en todos los aspectos de mi vida, Señor. Yo quiero que tú tengas autoridad. De verdad que necesitamos esa intervención divina porque nosotros, a pesar que nos esforzamos, a pesar que buscamos la manera de poder encauzar nuestra vida, vemos que nos hace falta algo. Vemos que por mucho dinero, por muy buena economía que tengamos, no terminamos de tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Él, gracias a Dios, viene la luz. Y cuando la luz llega a nuestra vida y a nuestro corazón, somos capaces de poder ver lo que nos está haciendo daño. Somos capaces de poder entender ciertos aspectos de nuestra vida que debemos cambiar. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y estaba todo en caos. Y entonces Él decidió separar las aguas de las aguas. Él decidió separar el espacio de la tierra. Él decidió separar la noche del día, la luz y la oscuridad. Eso es lo que Dios te promete, eso es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero tú debes de dejarle entrar, tú debes de decirle, Dios, quiero que seas mi Señor. Aparte de mi Salvador, quiero que seas mi Señor y que gobiernes mi casa, mi vida y todo lo que en mí hay. Me gustaría seguir leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 14, el verso 27, para que podamos entender un poquito lo que significa la presencia de Dios, lo que significa Dios en nuestra vida, que a veces lo podemos equiparar y decir, bueno, yo en mi vida estoy bien, yo en mi vida tengo tranquilidad, tengo paz, ¿no? No me falta de nada, ¿no? Pero no, esa paz es momentánea. Esa paz es pasajera. Dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz que aparentemente tenemos en el mundo es efímera, porque si nuestra paz está determinada o está enfocada en el materialismo o en la buena nómina que recibo cada mes, resulta que esa paz se irá si por circunstancias de la vida mi empresa quiebra, mi empresa cierra o mi empresa me despide. Pues, wow, yo tenía paz, pero era paz que dependía de mi economía. Cuando nosotros estamos en el Señor, dice la palabra que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, el cristiano, el Hijo de Dios, está gozoso, está feliz, está alegre, porque su paz no depende de lo material. Su paz está enfocada en el cielo, en lo alto, en lo glorioso que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso Jesucristo nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Cristo da es la paz que tú necesitas en tu vida, es la paz que tú necesitas en tu matrimonio.
Es la paz que tú necesitas en tus finanzas. Es maravilloso cómo en estos últimos tiempos lo único que importa es la economía, lo único que importa es la salud, lo único que importa es el bienestar. ¿Y Dios? ¿Y el Señor? ¿Dónde está? ¿Por qué no pensamos un poquito más allá sabiendo que este tiempo en esta tierra es pasajera y que nos espera una eternidad, esa eternidad que Dios nos promete de paz, de gozo, de disfrute en aquellas moradas celestiales? Definitivamente la creación sin intervención es caos. Es necesario que esa creación reciba una intervención divina. Esa intervención que solo Cristo puede hacer, que solo Cristo puede llegar a nuestro corazón. Por mucho que nosotros nos esforcemos, por mucho que pensemos y por mucho que queramos ser felices por nosotros mismos, es posible que lo consigamos en cierta manera en unos aspectos, pero la plenitud de Dios es lo que el ser humano necesita y que podamos entender que a pesar de ser creación es posible que no seamos hijos suyos. Y nuestro objetivo y lo que nosotros necesitamos es ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Me gustaría ir a Efesios en el capítulo 2. ¿Qué consejo nos da Pablo o qué nos habla Pablo con respecto a este tema? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, en otro tiempo, en mi vida, también hubo caos. En otro tiempo también yo estaba perdido. En otro tiempo yo era del diablo. Pero un día el Señor se reveló a mi vida. Y un día el Señor me dijo, tú eres importante para mí. ¿Sabes qué tan importante eres, Oscar? Que yo morí en una cruz para salvar tu vida. Yo morí en una cruz para darte vida eterna. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, no entendemos esa realidad. Aparentemente estamos vivos, disfrutamos de la vida, pero estamos muertos espiritualmente, en camino a una destrucción, en camino a una vida eterna de perdición en el infierno, ese infierno que fue creado para el diablo y sus ángeles, no para ti, no fue creado para mí, pero yo decido ir allí. ¿Por qué? Porque yo rechazo la gracia que Cristo me ha dado. Yo rechazo la gracia de Dios. Yo rechazo ese regalo inmerecido, maravilloso, que es Dios, que es Cristo en mí. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y podemos decir, hoy disfrutamos de esos lugares celestiales.
Hoy mismo nosotros estamos convencidos de que ni tribulación, ni principado, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni lo pasado me alejará del amor de Dios, de ese amor glorioso, de ese amor maravilloso con el cual Él me rescató. Estando antes muerto, estando antes perdido, Él me dio vida, Él me rescató. Gloria al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando nosotros pedimos al Señor que Él se haga cargo de nuestra vida, activamos la fe. Porque nosotros lo único que vemos es nuestra vida en caos. Nosotros lo único que vemos son las traiciones, son las desilusiones, son los engaños, son la desesperanza, es la falta de ganas de vivir. Nosotros lo único que vemos es eso. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, actúa en mi vida, estoy activando la fe. Y gracias a esa fe que el Señor ha activado en mí, entonces puedo disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz que Él da, de esa paz maravillosa, de ese gozo precioso que somos capaces de vivir y de disfrutar en Él. Escúchame una cosa, hermano mío, tu vida sin Dios es caos. La creación sin la intervención divina, sin la intervención del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios en acción, es caos. No puede salir nada productivo de allí. En mí nada productivo hay. Pero cuando Cristo viene en mí, cuando el amor de Dios llega a mí, entonces sí que se produce todos los frutos del Espíritu Santo que se pueden generar en nosotros. Estoy convencido que tu vida es caos. No tienes que darme explicaciones ni nada. Tu vida es caos. Sin Dios, sin Cristo en tu corazón, tu vida es caos. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo pasé 20 años de mi vida en caos, en sufrimiento y en enfermedad. Pero cuando vino el Señor, ordenó todo lo que tenía que ordenar, me llenó de su luz preciosa, me llenó de su amor, me llenó de su gozo y ahora mi vida tiene paz y ahora mi vida tiene orden, porque el poder del Espíritu Santo ordenó todo lo que había y todo lo que estaba mal en aquella vida anterior, en aquella vida de pecado que yo tanto en mi carne había disfrutado, pero me había hecho mucho daño. Y ahora disfruto estar con mi Cristo, y ahora disfruto predicar a mi Cristo, y ahora disfruto vivir para Él. Porque como dijo Pablo, ya no vivo yo. Y esas palabras las transcribo a mi vida y yo digo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, es Él el que vive y esta carne pecaminosa he de crucificarla cada día en la cruz y entregarle todo mi ser al Señor. Por eso, hermano mío, antes de acabar este pequeño mensaje, quiero decirte, entrega tu vida a Cristo. Solamente en Él encontrarás paz, solamente en Él tu vida tendrá sentido, tendrá orden y podrá ser proyectado hacia la eternidad. Que Dios te bendiga.